Bueno, Bueno, formalmente arrancamos entonces la parte de tratamiento de aguas residuales o efluentes, son sinónimos, y hasta la primera parte de tratamientos primarios. Les dejo acá una clasificación, una de las tantas clasificaciones que hay. En general, podemos, depende del origen, decir que sean urbanas o las rurales. En general, las rurales no le damos mucha bolilla, pero también son un problema y el no tratamiento generan perjuicios al ambiente. Las más clásicas son las que se generan en las ciudades, y ahí esto incluye el tema de uso doméstico, lo que son los efluentes cloacales, eh, los comercios, que son efluentes cloacales, pero en gran magnitud, comercio e instituciones como escuelas, hospitales, tienen efluentes cloacales en gran magnitud. Entonces por ahí se les menciona con esta denominación comercial o institucional. El doméstico sería los efluentes cloacales que tenemos en nuestras casas. Después los clásicos son los efluentes industriales, y por último las aguas pluviales, que en general no se les da tratamiento, pero en las grandes urbes tienen, por un lado, reservorios, como lugares como Buenos Aires, por ejemplo, porque cuando cae mucha agua de lluvia en un lugar tan pavimentado, donde hay tan poco verde, es un problema retener eso, no se alcanza a volcar todo. Y después, en muchos lugares se trata una parte, se tratan los primeros milímetros de lluvia, que es el agua que lava las calles, los techos y arrastra los contaminantes que hay en las ciudades. Se suelen derivar los primeros milímetros de agua de lluvia para tratar. Estamos hablando de, en general, ciudades de primer mundo, pero bueno, son considerados por ahí dentro de las aguas que hay que tratar. Y después están las aguas residuales rurales, que hay desde el uso doméstico, que se trata con sistemas ahí en sitio, cámaras sépticas, pozos, pero está todo el tema de las actividades agrícolas ganaderas, o la parte relacionada a la industria agrícola ganadera, que es un tema cada vez más recurrente. En nuestra zona pasa mucho, los tambos, los feedlots, el uso de agroquímicos y el cuidado de la escorrentía, de no aplicar de más, de no contaminar los cursos de agua. Si bien no se le da un tratamiento formal, a medida que la población, que las personas que ejercen presión en los distintos gobiernos, a los políticos, bueno, se empieza a tomar de a poco más en cuenta estas aguas residuales que terminan contaminando el suelo y los cursos de agua. Esta es una primera clasificación. También depende del tratamiento. Hoy mencionamos el agua doméstica, que básicamente son los efluentes cloacales, que es lo que llega, el grueso de lo que llega a una depuradora en una ciudad, en un pueblo. Eh, de, Perdón, eso sería los municipales. Los domésticos se refiere a lo que está dentro de las casas, y el municipal es lo que recibe la depuradora de todo el municipio, que tiene todo un poco. O sea, porque lo que tiene el municipio recibe desagües cloacales, como habíamos visto en la clasificación anterior, cloacales, por ejemplo, de escuelas, de comercios, de grandes instituciones, más la de las casas. ¿Ves? Acá llega todo. Y las de las casas en particular es lo que son los efluentes domésticos, los que generamos en casa. Y obviamente los industriales, que en este caso, al estar agrupados, pueden ser de industrias urbanas o de, como hablaba hoy, de agroindustrias, como las cerealeras, por ejemplo, o las industrias alimenticias. Bien, esto para tener una idea de, no solamente cuando hablamos de aguas residuales o aguas o efluentes, es el clásico efluente cloacal. Hay de todo, y en la medida que avanzamos en otros aspectos con el cuidado del ambiente, se empieza a pedir a todas estas actividades que empiecen a controlar más los vertidos. Dentro de estas aguas residuales, de estos efluentes, lo que llamamos contaminantes, acá hay un resumen. En el agua tenemos de todo, desde las cuestiones más básicas como sólidos suspendidos, que también vimos cómo tratar sólidos suspendidos cuando queríamos potabilizar agua,
materia orgánica, plásticos, textiles. Esto es de lo más común que llega, por ejemplo, a las depuradoras, y lo que es relativamente sencillo de retirar o de tratar. Sólidos disueltos es un poco más difícil, básicamente sales, también hay parte de materia orgánica que se logra disolver, restos de fármacos, no fármacos en sí como parte de residuos de la industria farmacéutica, sino los metabolitos que salen de los fármacos que nosotros eliminamos a través de las heces y van al sistema cloacal. O por ahí sí, si hay alguna industria, en general las industrias farmacéuticas están muy controladas, pero por ahí el mal uso o la eliminación de algunos fármacos vencidos por parte de un hospital o de una droguería, bueno, pueden ser un problema para el vertido de las, porque esto no es fácil de tratar en una planta de tratamiento clásica, una depuradora, y termina afectando a la fauna acuática, fauna y flora acuática, donde uno termina vertiendo. Esto ya es más difícil en el tratamiento clásico. Nosotros vimos que las sales para la potabilización de agua es parte del tratamiento avanzado, que tenemos que recurrir a membranas en general. Y para la planta de tratamiento no va a ser un tratamiento clásico, esto va a ser algo avanzado. Después tenemos los sólidos inorgánicos, que son fáciles de retirar como son este tipo de sólidos, que son pesados, en general arenas y vidrio, limos no tanto, pero es parte de los sólidos que uno puede sacar con los sólidos suspendidos. Hay gases que vienen con el agua residual, el metano es uno, que en general en algunas plantas de tratamiento se intenta recuperar en los biodigestores. Dióxido de carbono, que en general se emite a la atmósfera, no es una fuente de dióxido de carbono relevante en cuanto al calentamiento global. Simplemente sabemos que es un gas que parte viene, esto se forma por la materia orgánica que se descompone en la presencia de aire dentro de las cloacas. Se forman estos gases, cuando hay aire, la materia orgánica se oxida y termina en dióxido de carbono y agua. Cuando ya no hay aire y se va al fondo, se forma metano. Y otro gas que hablamos algo es el que tiene olor a huevo podrido, sulfuro de hidrógeno, que es peligroso, que tenemos que tratar de que estén las cloacas ventiladas y la planta de tratamiento también no tener condiciones anaerobias, o si son anaerobias, tenerlas controladas para que no se forma este gas que, aparte de feo olor, es muy, muy explosivo. Suele haber accidentes cuando las cloacas se juntan a este gas y encuentran un punto caliente, o alguien hace un vertido ilegal de sustancias que se pueden inflamar, como restos de combustible, grasas. Bueno, no es muy habitual, pero han pasado accidentes de este tipo donde explota la cloaca bajo tierra y termina siendo un desastre. Después tenemos las grasas y aceites vegetales y animales, que básicamente salen de nuestro consumo doméstico, relativamente fácil de eliminar con los tratamientos biológicos en las plantas depuradoras. Sustancias químicas, desde las más sencillas, como lo que usamos para limpieza, desengrasante, amoníacos, o ya sulfuros, cianuros y fenoles pueden ser por vuelcos de industrias, no necesariamente grandes industrias, ¿sí? Toda la parte de hidrocarburos, las pinturas, aceites, esto significa compuestos aromáticos, son benceno, tolueno, etilbenceno y ciclenos, es lo que le da el olor, por ejemplo, a la nafta. Suelen venir en muchos solventes, no todos mezclados, pero algunos de estos aromáticos suelen haber en solventes. En baja carga los podemos tratar sin mayor problema en una planta de tratamiento. En las industrias se le piden que tengan su propio tratamiento para no sobrecargar la depuradora con hidrocarburos. Después hay metales como el aluminio, hierro y cobre, que hasta concentraciones, el hierro no hay problema con las concentraciones, el aluminio y el cobre, si no están en altas concentraciones, no son un problema. El aluminio inhibe el crecimiento de los seres vivos. De hecho, cuando al agua potable se le echa mucho sulfato de aluminio, que es un coagulante,
y si el agua viene muy cargada y yo le echo mucho sulfato de aluminio, pasa que quedan iones de aluminio en el agua potable, uno lo ve que riega con ese agua y las plantas no crecen. Y después caen unas gotas de lluvia y la planta crece el triple. Eso pasa en Bahía Blanca, por ejemplo. En bajas concentraciones, yo te digo, inhibe el crecimiento de las plantas, no es un problema para la salud de humanos, pero hay que tenerlo controlado. Básicamente esto tenemos que controlar qué es lo que entra, porque el tratamiento clásico no reduce mucho la concentración de metales. Y en el caso del cobre también, el cobre es bactericida, entonces en concentraciones altas va a terminar matando las bacterias que yo voy a necesitar para el tratamiento en la depuradora. Después tenemos los metales pesados, que eso sí son un problema aún en bajas concentraciones. Todos estos tenemos que tratar de evitarlos y si tenemos concentraciones altas, tratar de identificar cuál es la fuente, porque estos metales terminan inhibiendo la vida de las bacterias y no puedo realizar el tratamiento entonces biológico en la planta depuradora. Los nutrientes, que nitrógeno y fósforo son los macronutrientes, los más importantes, y son los que cuando están en altas concentraciones termino perjudicando por eutroficación los cursos de agua donde vuelco. El tratamiento tradicional baja bastante la carga de nitrógeno, la de fósforo en menor medida, y vamos a ver algunos tratamientos son tratamientos que antiguamente se consideraban terciarios y hoy día la remoción de nitrógeno y fósforo ya se tiene previsto en el tratamiento secundario o tratamiento biológico. Hemos hablado algo de plaguicidas y herbicidas o insecticidas. Estos provienen en general de las actividades agrícolas y hay que ser cuidadosos en el desecho de estos envases, que no tienen que ir el agua de lavado no tiene que ir al desagüe cloacal, y la aplicación de los mismos tiene que ser bien rigurosa. La idea es que uno aplique, es como cuando uno tiene el veneno en la casa, aplica la dosis justa y necesaria para tratar de no contaminar por demás el suelo o el agua subterránea, y luego los envases tratar de hacer triple lavado y ese agua de lavado utilizarla en las nuevas aplicaciones de insecticida. O por ejemplo, yo en casa uso la mochilita para fumigar, cuando termino de usarla, como yo la voy a seguir usando en los próximos días, dentro de un mes lo voy a volver a usar, lo que puedo hacer es dejar el residuo ahí y cuando voy a aplicar nuevamente, diluyo con agua y mezclo los restos de plaguicida o herbicida o insecticida con la nueva aplicación. Bueno, en el campo se puede hacer exactamente lo mismo. Es ser cuidadoso con el agua de lavado, que no termine ni en la tierra ni en el sistema cloacal. Y bueno, cuando toca aplicar en suelo, usar las dosis recomendadas, que no voy a decir que no es contaminante. Claro que contamina, pero con una carga contaminante que es compatible con la vida del ecosistema. O sea, no es que voy a terminar matando absolutamente todo. Es, es un, son sustancias que en un mundo ideal no deberían existir, pero existen y para la agricultura son de gran utilidad, incluso para nuestra vida cotidiana, muchos lo usamos en el jardín o por los bichos. Entonces, están ser lo máximo, lo más responsable posible en ese uso. Y por último tenemos toda la parte microbiológica, las bacterias, virus, hoy que tenemos el coronavirus sobrevive bastante en el agua. Toda la parte microbiológica en el tratamiento clásico terminamos deshaciéndonos durante la desinfección, que es similar en la potabilización de agua. El último paso es en general clorar con hipoclorito de sodio, puede haber otros métodos, pero la idea es matar todos los virus y bacterias y otros, en aguas residuales suele haber animalitos que son un poco más grandes que las bacterias, que se llaman protozoos y parásitos, que bueno, a través del tratamiento logramos primero separarlos, lo grueso, y los más chiquitos terminar de matarlos durante la desinfección. Bueno, este es un repaso más o menos de los contaminantes físicos, químicos y biológicos que encontramos en las aguas residuales. Sebastián, te hago una pregunta, Sí. volviendo al hipoclorito de sodio.
el uso continuo que tenemos ahora este último tiempo con el tema del coronavirus, que todos tenemos que desinfectar todo con hipoclorito de sodio, ¿influye mucho más en esto? O sea, Mira, no, la no, muerte de las bacterias, como quien dice, las que ayudan a todo el proceso, las bacterias sí, te buenas. entiendo la Las bacterias pregunta, buenas pero no termina influyendo porque, mira, yo si en casa uso más lavandina, el exceso de lavandina termina en la cloaca. Y cuando llega a la sí, cloaca, se termina encontrando con un montón de materia orgánica, y ahí el cloro se va eliminando, o sea, se va gastando en oxidar materia orgánica. se va como Entonces, diluyendo, digamos. todo este uso en exceso del cloro, lo que termina haciendo es reduciendo un poco la carga orgánica antes de llegar a la planta depuradora, termino reduciendo un poco la carga orgánica. Debería tirar cantidades siderales, usar cada uno 10 litros por día de cloro, por lo menos, como para que Bueno, sea un impacto sensible en las bacterias que necesito para el tratamiento. ah, Eh, Así que no termina por justamente tener mucha agua y tener mucha materia orgánica en las cloacas, en el sistema de alcantarillado, eh, no logra hacer un impacto que termine perjudicando. ¿Mm? bien. Em, Estos son un resumen de los cuadros de esta resolución 336 del año 2003. La Autoridad del Agua reguló para toda la provincia de Buenos Aires estos límites. Tienen distintos grupos, creo que cuatro, y hay cuatro destinos donde volcar el efluente o están clasificados en cuatro destinos. La colectora cloacal, que donde los límites son más altos, después el vuelco hacia los arroyos o hacia las zanjas o hacia las lagunas, todo lo que sea conductos pluviales o cuerpo de agua, que en general tienen límites restrictivos, porque acá hay que cuidar la vida acuática. Después el tema de absorción por suelo, quienes terminan infiltrando, como los pozos absorbentes, por ejemplo, o que se llaman pozos negros, o los drenes que se hacen, las zanjas de infiltración, que se hacen, o lechos percoladores, o lechos nitrificantes, tienen distintos nombres, son zanjas en el suelo con relleno de piedras, donde se va colando el efluente cloacal y la acción bacteriana termina realizando el tratamiento secundario. Bueno, ese es otro posible destino. Y como tenemos costa atlántica, el mar abierto es otro destino donde tiene límites bastante altos. Tiene una lógica de esto de que el agua, el mar, por la cantidad de masa de agua, todo lo depura, que no es tan así porque uno finalmente eh, vierte al océano, vierte al mar, y después hay que ver las corrientes, cuánto se mezcla y cuánto termina volviéndome a la costa a los pocos metros. Pasó en Mar del Plata que ahí también se tira, y si no se tira bien profundo y a través de un difusor, esto se llama un emisario, con distintos difusores, ¿qué pasó? Que en la costa, donde se baña la gente, encontraron altas concentraciones de bacterias coliformes fecales y vivas. O sea, entonces, no es tan así que tiro al mar abierto y el mar lo depura todo. No, yo tengo que hacer lo mejor posible antes de volcar. Y si aún cuando voy a volcar tengo algunos parámetros altos, bueno, el emisario, el caño subterráneo que voy a, que voy a meter al mar, lo tengo que hacer lo más profundo posible, estudiando las corrientes y tratando de, no que sea algún chorrazo en la punta del caño, sino un caño con múltiples difusores donde se favorece la mezcla. De esto lo que me interesa es que tengan en cuenta, por ejemplo, imaginemos hidrocarburos totales. Por ejemplo, cuando yo estoy volcando al suelo, en este caso me pide que no tenga hidrocarburos, que esté ausente. O en el segundo grupo, que está la DBO y la DQO, fíjense que, por ejemplo, digamos DBO. El límite más bajo de DBO es cuando vuelco a los arroyos, que es lo que nos pasa o en las lagunas o algunas zanjas que terminan en arroyos y lagunas, que es lo que nos pasa en la mayoría de los casos del sudeste bonaerense, por ejemplo, que le puede pasar a Puan o me pasa a Pigüé, o incluso en Tres Arroyos.
la salida de la depuradora tiene que tener menos de 50 dBO, que ya es un valor bastante alto. Es el más restrictivo. El resto es un poco de valor más alto. Después el tema de la de QO va más o menos en consonancia. Aumenta más o menos parecido. Y otra cosa que quería mostrarle, bueno, está todo el tema de los metales pesados, o que hablamos hoy de plaguicidas, casi que no, concentraciones muy bajas, aunque no son cero, excepto para la absorción en suelo, plaguicidas no es cero el límite, puedo volcar bajas concentraciones. Y después, bueno, todos los metales, y por último están los nutrientes, hay restricciones para volcar nitrógeno de vuelta el vuelco en cuerpos de agua superficial es el límite más restrictivo, 35. Estos son especies de nitrógeno, pero el total tiene que estar abajo de 35. Y el fósforo, este sí es restrictivo, tiene que ser menor a 1. Esto es difícil de lograr y la idea es que la mayoría de las plantas de a poco se empiecen a adecuar para remover nitrógeno y fósforo, que son nutrientes que terminan eutroficando los cursos de agua. Bien, esto les quería mostrar lo básico. Y de los tratamientos, en general que hay una planta depuradora, tenemos como cuando potabilizamos agua, un tratamiento preliminar para sacarlo más grueso, un tratamiento primario, que es la parte físico-química, hasta ahí vamos a ver hoy. Después está el tratamiento clásico, que es secundario, que es lo que termina degradando la materia orgánica a través de vía biológica. Tratamientos avanzados para algunos contaminantes más específicos y la desinfección. Hasta acá es bastante parecido al tema del tratamiento de agua. Acá tenemos además que añadir el tema de los tratamientos de los barros. En cada etapa, en la etapa preliminar, primario, secundario y aún a veces terciario, depende del tratamiento, tengo generación de barros que tratar. Y también esto con el paso de los años, el tratamiento de los barros fue un tema que se le empezó a dar más importancia. Al principio simplemente los exponían en una playa y los dejaban secar, como hoy muchas ciudades o localidades del sudeste bonaerense siguen haciendo, pero en muchos lugares se empezó a hacer el tratamiento, a la recuperación de energía a través del metano que generan, o incluso a la recuperación de nutrientes y materia orgánica, porque finalmente esos barros una vez tratados pueden ser enmienda para los suelos, fertilizantes, con materia orgánica estabilizada y nutrientes. Así que esto con el correr del tiempo, las plantas de tratamiento cada vez más invierten en el tratamiento de los barros, que no es una cosa sencilla ni barata. Pero bueno, lo mismo, la presión de la sociedad, lo que se hace en otros países, el cuidado del ambiente, aunque sea regañadiento y de a poco, y aunque vayamos atrasados, de a poco muchos lugares se van adecuando. En Bahía Blanca, por ejemplo, hace 2 años se empezó, o más, hace como 4, pero hace 2 años empezó a ser visible y hace 1 que terminó, se está terminando de armar la depuradora, porque hasta hace muy poco se vertía así nomás, con un tratamiento muy básico en una ciudad como Bahía Blanca. Y en la planta nueva les voy a mostrar el tratamiento de los barros. Es muy significativo en superficie, en cantidad de equipos y en dinero que han gastado para casi tanto como para tratar la parte líquida. Pero bueno, es parte de las nuevas demandas o de las tecnologías que se usan en el mundo para el tratamiento de aguas residuales. Vamos a ver, vamos a empezar con la parte de pretratamiento y acá está un último cuadro donde hablo un poquito de cada uno. Qué se remueve en cada etapa? En general siempre es del más grueso al más chiquito, muy parecido al potabilizar agua. En el tratamiento primario o a veces pretratamiento ahora vamos a ver una pequeña diferenciación, pero la idea es sacar todo lo que es grueso y lo que sedimenta rápido. Desde las arenas, que en general se remueven en un desarenador, ahora vamos a ver qué es, hasta los sólidos suspendidos que sacamos por sedimentación, parecido como vimos antes en tratamiento de agua. Les comentaba que la materia orgánica disuelta o finamente particulada, yo agregaría acá,
es lo que se saca en el tratamiento secundario, con lodos activados, es un clásico tratamiento. Nosotros también tenemos algunos filtros que son más rudimentarios, los vamos a ver en detalle, que también es biológico. Y acá lo que aparece como terciario, como remoción de nitrógeno y fósforo o restos de materia coloidal. Ya les decía que la remoción de nitrógeno y fósforo en muchos lugares ya se pasó acá arriba al secundario. Lo que sí podríamos decir que la materia coloidal, cuando uno termina de hacer el tratamiento secundario, incluso remover nitrógeno y fósforo, el agua no queda totalmente clara, queda con algo de turbiedad y queda como cuando sale del proceso de sedimentación de la potabilización de agua. Queda listo como para intentar, como esta materia coloidal no sedimenta fácil, para hacer coagulación, floculación y, por ejemplo, luego filtración para dejar el agua impecable, por ejemplo, para reutilizar para riego, ¿no? En general, si el agua la voy a tirar en un arroyo, nadie la termina filtrando, pero bueno, un tratamiento de coagulación y floculación para facilitar el filtrado luego y poder usarla, por ejemplo, en riego. Y después hay distintos tratamientos avanzados que veremos para sacar algún contaminante difícil por oxidación o el tema de la desinfección, que más que un tratamiento avanzado es lo que llamamos nosotros la etapa final de desinfección. Dentro del preliminar va todo lo grueso. Las rejas, que es para sacar hasta ramas. El tamizado, que es para sacar los sólidos de arriba de 1 milímetro. Esto está pensado desarenado solamente para sacar arenas o restos de vidrio, algo muy pesado, una pileta donde en poco tiempo y en poco lugar termina decantando estos materiales pesados. Hoy en día los desarenadores también vienen con etapa de desengrasado, con ayuda de aire se manda a la superficie restos de espumas, grasas, aceites, hidrocarburos, todo eso en la etapa previa. La idea es descargar, que el tratamiento biológico reciba lo que le es fácil degradar, que es la materia orgánica disuelta o finamente particulada. Y otra etapa importante, que no todas las plantas lo tienen, es una pileta de ecualización o de homogeneización. Básicamente una pileta para compensar caudales y concentraciones. Vamos a ver cada uno en particular. Estas rejas son iguales que las que usamos para el tratamiento de agua. La idea es que no entre nada grueso que dañe las instalaciones, ¿sí? Acá se suele encontrar de todo. Y en general van dos, en general se ponen de más gruesas y luego más finas, para tratar que no se vayan obstruyendo. Tiene distintos sistemas de limpieza. En esta está bastante, para no poner fotos desagradables, esta está bastante limpia. Vean que esta reja tiene un sistema, están inclinadas, esta es mucho más finito el tamaño que tiene separado cada uno, y entonces guarda mucho más mugre. ¿Es Encima acá, como bueno, si acá fuera un radiador? parece como si fuera un radiador. Básicamente no, Sí, son barras de acero sí, sí, muy pero es como... juntitas, y acá hay una barra transversal que la sostiene y bueno, tiene la pinta de radiador. Algunas son en general, tienen un engranaje arriba y van subiendo lentamente, y cuando pegan la vuelta van dejando los restos de sólidos. Son autolimpiantes, porque bueno, esto guarda mucha mugre, todo lo que se separa acá y en general se dispone en el relleno sanitario. Esto no se puede recuperar mucho. Acá van a encontrar restos de textiles, restos de plásticos, microplásticos. Tratemos de hacer nosotros el ejercicio de ver todo lo que tiramos a veces en el baño o en la cocina. eh, Depende mucho de los usos y costumbres. Incluso yo, que trato de ser cuidadoso, muchas veces termino diciendo, pucha, de lo que se me escapó, tendría que haberlo separado, tirado al tachito. Eh, bueno, y en el otro extremo están las conductas totalmente desaprensivas, donde se tira absolutamente de todo lo que se compra en una farmacia o en la parte de perfumería, termina casi todo acá. ¿No?
Y como les decía, lo que se recoge se pone en contenedores y se envía al relleno sanitario. Para que tengan una idea, las rejillas en general tienen, o las rejas, separaciones desde 1 a 2 centímetros, eh, la parte más gruesa, incluso algunas hasta medio centímetro. Después hay una serie de parámetros que tampoco es que me interesa que se acuerden, simplemente saber que las barras gruesas o las rejas gruesas, como vemos acá, tenés espacio de 3, 4, 5 centímetros y las más finas hasta menos de 1 centímetro. Estamos hablando del orden de pocos centímetros. Esa es mi idea que retengan. Después de cada tipo de tratamiento, en general les dejo por ahí un cuadrito donde tiene algunos indicadores que la idea es para que sirva para consulta, no para que deban memorizar algo en particular. Lo mismo que acá hay un montón, dice en función a por ejemplo acá, fíjense que la apertura es de pocos, estos 38 milímetros es menos que 1 centímetro. Entonces, perdón, estos son 3,8 centímetros, de 3,8 centímetros a 15 centímetros, bastante. En la que vimos en la primera foto tendría alrededor de 50 milímetros, 5 centímetros. Y después depende el tamaño, dice para qué se usan o la velocidad en que va el flujo. En fin, simplemente saqué algo de... Fíjense que acá ya va bajando, acá arranca desde 3, casi 4 centímetros a 15 centímetros, y acá abajo ya cuando hablamos de tamiz estático o tamiz ajustable, estamos hablando de muy pocos milímetros. Pero la idea es siempre ir de el más grueso a más finito. Este sistema es un sistema donde la reja es curva y donde un motor acciona este peine metálico que periódicamente va barriendo hacia arriba toda la mugre y después se va recolectando. Hay distintos tipos de rejas, lo van a ver cuando vean alguna depuradora en los pueblos, que las rejas es lo primero que ya está fuera de mantenimiento. Si alguna vez tuvo algún motor para limpiarse, está corroído todo esto, el motor dejó de funcionar, y es algo fundamental porque el sistema que hay biológico después no está pensado para tenerlo saturado con sólidos gruesos o plásticos o textiles. Todo lo que es textil, no sé, un hilo dental, restos de algodón, restos de todo lo que sea tejidos de poliéster y de algodón, que hay múltiples productos de limpieza personal, de aseo personal, que tienen esa contextura, no es degradable, tapa las cañerías y si yo no y sobrecarga el sistema, y si yo no logro separarlo acá, lo termino metiendo en el sistema biológico que no es apto para eso. Lo que viene en general después de las rejas son tamices o cribas, y pueden ser estáticos o rotativos. En general, cuando teníamos rejas, hablábamos de 1 centímetro hasta 15, un montón. 15 centímetros es un montón, en la que le mostré inicialmente tenía cerca de 5, la separación. Fíjense que las cribas o tamices estamos hablando de pocos milímetros. En vez de pocos centímetros, pocos milímetros. Están los caudales. A mí lo que me interesa es que retengamos esto. Puede reducir hasta el 50% de la DBO, porque tiene todos los sólidos gruesos, que en general no deberían pasar, pero si uno dejaría pasar todo eso, estamos hablando de que me estoy perdiendo una reducción del 50% de DBO y también de sólidos suspendidos totales. O sea, es un montón. Esto, cribas y tamices en conjunto con rejas, tener rejas gruesas, rejas finas y por último tener los tamices o las cribas. Lo que tiene por otro lado esto es la generación de sólidos. Yo les decía acá, son contenedores y contenedores que se van llenando de sólidos que terminan en el relleno sanitario. En la depuradora de Bahía era terrible la cantidad de sólidos que veía y bueno, pues funciona a la población, ¿no? Pero bueno,
Ahí tienen un buen sistema, ahora se los voy a mostrar, de tamices rotativos, junto con rejas, y se generan, fíjense, casi 37, de 37 mililitros. Es un vaso pequeño, pero por cada metro cúbico. Se tratan miles y miles de metros cúbicos. Cuando uno empieza a sumar este volumen, termina llenando contenedores. Así se ve, por ejemplo, el conjunto. Estas son las rejas que deben tener abertura 2-3 centímetros, unas rejas gruesas, acá más adelante unas rejas más finas, y esto que vemos acá al fondo es lo que se llama un tamiz estático. Esto tiene una malla muy pequeña, el agua cae de arriba hacia abajo, y el agua pasa por atrás de las rejas o de este tamiz, y los sólidos quedan por delante. En esta foto la idea es mostrar el conjunto. Acá está limpio porque se ha parado y se ha limpiado en mantenimiento. Habitualmente esto está muy, muy sucio. Esta es una foto aérea y si bien no hay una persona, para que tengan idea, esto es una pasarela. Una persona no me diría más que este cañito que está cerca de medir 1,5 2 metros. Estos son tamices muy, muy grandes. Fíjense, acá es un contenedor de los de obra, de los de cerca de 6 metros cúbicos. Acá está el contenedor que recibe de este caño, tiene una rosca, un tornillo sin fin, donde recibe todos los sólidos retenidos en estos tamices rotativos. En estos tamices rotativos, los sólidos quedan retenidos adentro. El tren de tratamiento viene entrando por la derecha y va hacia la izquierda. A la derecha lo vemos, está todo el tema de rejas. Y esto es la parte de tamices rotativos. Se llena 1 o 2 de estos por día en la depuradora Bahía Blanca. Si bien es un montón, pensemos que es un montón de sólidos que estamos sacando al agua residual y que no tiene que pasar por el tratamiento. Esta vista en planta, esto significa visto de arriba, es una pileta alargada que se usa para decantar la arena. Básicamente pasa muy rápido el agua acá porque la arena no necesita, tiene velocidad de sedimentación rápido, y esto se ve en perfil. Con esto se corresponde. Acá el agua circula así y la arena termina cayendo en lo que se llama esta tolva. En realidad está medio desfasado el dibujo. Esto que vemos acá es la tolva, esto que está acá es la tolva. Y se usan desarenadores al principio del tratamiento para justamente sacar arenas y vidrios. Hoy en día, acá yo les dejé, pensé que venía la foto del desarenador. Acá da velocidades de sedimentación. Yo les quería mostrar, en este caso, por ejemplo, velocidad de sedimentación cerca de entre 1 y 7 centímetros por segundo. Yo tomo el valor de 1, por ejemplo, que es para las más chiquitas, casi 0,1 milímetro del tamaño de arena. Y uno puede dar un valor como, por ejemplo, 1 centímetro por segundo, y yo lo puedo pasar multiplicando por esto y por esto. Simplifico los centímetros y acá simplifico el segundo, entonces básicamente este 0 también se me va con este 0, me queda 36 metros por hora. 1 centímetro por segundo, esto más o menos es 36 metros por hora, o es lo que hablamos en carga de sedimentadores, 36 metros cúbicos por metro cuadrado por hora. ¿Qué significa? Que si tengo un desarenador y quiero cumplir con esta velocidad, bueno, no tengo que echar más de 36 metros cúbicos por hora por metro cuadrado de sedimentador. El metro cuadrado sería acá, visto de arriba, esto. Yo les dejé esta conversión de unidades para ver que habla exactamente de lo mismo que estuvimos hablando antes. Velocidad de sedimentación o carga superficial son similares. Incluso acá está la carga superficial, está medida en litros por segundo por metro cuadrado, que lo puse acá, y que si se multiplica por 3600 y se divide por 1000, terminó haciendo la equivalencia en metros cúbicos por metro cuadrado por hora. También yo les quería mostrar que tanto esto como esto es equivalente
a lo que veníamos viendo como metro cúbico por metro cuadrado por hora. Además, los desarenadores, yo les decía que traen etapa de aireado, donde se separan los sobrenadantes, grasas, espumas, hidrocarburos. De todos los parámetros de diseño, el que más quiero que retengan es el tiempo de retención. La arena es muy pesada, entonces necesita poco tiempo estar en esa pileta. Por eso las piletas donde se hace el desarenado no son muy grandes, porque tienen un bajo tiempo de retención. Si ustedes se acuerdan, el tiempo de retención hidráulica estaba dado por el volumen de la pileta y el caudal que recibía. Cuando, por ejemplo, el volumen lo ponía en metros cúbicos y el caudal en metros cúbicos por hora, esto finalmente me quedaba en horas, porque estos metros cúbicos se me iban. Entonces el tiempo de retención hidráulica medido en horas tiene que ver con el volumen de mi pileta y con el caudal. Cuando este tiempo es bajo, el caudal puede ser alto. Entonces lo que pasa con el desarenador es que, o el volumen bajo, que puedo tener un volumen bajito, y al ser bajo esto, cuando teníamos sedimentadores, estábamos en tiempo de retención hidráulica de más o menos 2 horas. Para un desarenador, el tiempo de retención es, por ejemplo, 5 minutos. Es un ratito. La arena cae enseguida. Entonces, fíjense que acá dice tiempo de retención de 2 a 5 minutos. Tengamos presente que hace falta estar muy poco para separar la arena. Esta es la vista de perfil de una pileta donde perpendicular a la pantalla va pasando el flujo y va dejando la arena abajo en esta tolva, y además, como tiene unas tuberías que inyectan aire, van generando turbulencia en este sentido, en forma helicoidal, se mueve hacia adelante perpendicular a la pantalla y en esta forma, y mediante un puente barredor, que acá no lo estamos viendo para simplificar el dibujo, donde en este movimiento lo grueso de la arena cuando cae acá no vuelve a subir porque es muy pesada, y el flotante queda acá arriba, y un brazo barredor también que se mueve perpendicular a la pantalla va retirando todo lo que puede flotar: grasas, aceites, hidrocarburos, espumas, etc. Aquí lo vemos en perspectiva. Entra el flujo por este costado, avanza hacia adelante y por la acción del aire tiene esta forma. La arena termina decantando acá abajo y en la parte superior termina en un puente, barre y separa los sobrenadantes. Esta foto es de la depuradora de Bahía. Esto es un desarenador. La entrada es lateral por el fondo, no la estamos viendo, estaba sumergida. Está la aireación. Esto es una etapa de prueba, todavía no estaba funcionando, se llenó con agua, con parte de agua residual. Fíjense que acá abajo está la forma de tolva, está vacío acá, y está esta pantalla que se usa para ir separando los sobrenadantes. Este es el brazo que va barriendo, y sobre este fondo termina saliendo el agua sin arenas y con el grueso de los sobrenadantes retenidos. Estas son 3 piletas iguales, se entran las 3 por acá y salen por acá adelante. Esto es un desarenador, desengrasador, y es parte del tratamiento preliminar. Otra del tratamiento preliminar es la ecualización o la homogeneización, que básicamente es una pileta donde trato de uniformar la mayor cantidad de parámetros. Primero, regular el caudal, porque el caudal de agua residual es parecido, la variación, al uso del agua. La usamos mucho más de mitad de mañana al mediodía y pasado al mediodía, después se calma un poco, y después a partir de las 5 de la tarde hasta las 10, 11 también se usa mucho.
A partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana se usa muy poco, y así empezando de nuevo. Tiene variaciones en picos, entonces para tratar de regular ese caudal y no tener que tener instalaciones tan grandes, viene bien una pileta para que la pileta varía de nivel, absorbiendo los picos, y la salida la uniforme. Entonces, por tener un caudal uniforme en los sedimentadores, en el sistema de tratamiento biológico, en fin. Esto que dice acá, generación de flujo continuo uniforme, es lo que acabo de comentar. Otra cuestión es neutralizar el pH. Muchas veces en lugares grandes puede haber vuelcos ácidos como alcalinos, y entre ambos se pueden llegar a neutralizar. Entonces, después veremos si yo tengo más vuelcos ácidos o más alcalinos. Bueno, tendré que, si sale con pH muy lejos de 7 y eso que me va a generar un problema en el tratamiento biológico, lo tendré que corregir. Pero muchas veces pasa que con con lo que tengo, con lo que tengo de vuelcos y la homogeneización alcanza para neutralizar o compensar los pHs. Después, a su vez, que hay mm, cargas distintas, o perdón, caudales, picos de caudales, yo les mencioné, también suelen venir picos de cargas orgánicas, en general acompañadas de caudal, pero bueno, puede ser que en determinadas horas haya más carga orgánica, eso significa más cantidad de DBO. Y lo mismo, así como se amortigua la cantidad de agua o el caudal, yo puedo amortiguar todo lo que venga más concentrado, bueno, lo puedo llegar a diluir un poco en la pileta. También puedo diluir contaminantes que sean inhibidores, como metales pesados. No deberían venir metales pesados, o por ahí metales que no son tan bravos, como vimos aluminio, cobre. El hierro no es un problema. Y ni hablar de algún hidrocarburo de cadena larga, o algunos solventes, o insecticidas. Bueno, todo lo que pueda ser que sea malo para las bacterias que hagan tratamiento biológico, que en general son vuelcos puntuales, mal uso del sistema cloacal. Bueno, llega a la pileta y esa alta concentración se termina diluyendo. Una de las cosas que se hace en las piletas de ecualización es poner algún mezclador mecánico o inyección de aire para uniformar todas las concentraciones, porque la idea es que para, para obtener esta dilución de contaminantes o para amortiguar las cargas de materia orgánica, si yo logro mezclar, ese efecto de amortiguación es mejor que si entra por una punta y sale por la otra sin mezclarse bien. Aquí hay un valor de referencia de cuánto se necesitaría para airear, medido en watts por cada metro cúbico que hay en la pileta, o qué caudal de aire se necesita también, de 10 a 15 litros por minuto por metro cúbico. Estos indicadores, excepto el tiempo de retención hidráulica que hoy les hablé, que quiero que tengan una idea, que para el desalinador es muy poco en minutos y para un sedimentador es 1 o 2 horas, excepto esos parámetros, no me interesa que esté memorizando estos números, simplemente son para que los tengan a mano. Hoy les hablaba que hay cargas, picos de caudal. Esta primer curva muestra caudal, donde, por ejemplo, yo les hablaba, a las 6 de la mañana no se consume nada, y a partir de esta hora empieza a subir el consumo hasta el mediodía. El mediodía baja un poquito y a partir de 5 o 6 de la tarde vuelve a crecer, y ya cerca de las 12 de la noche empieza en caída hasta las 6 de la mañana cada vez menos, y así vuelve a arrancar. En esta curva se trazó el caudal promedio, entonces fíjense que a partir de las 10 de la mañana, por ejemplo, o media mañana hasta el mediodía, todo este pico caudal está arriba del promedio. Entonces, si tengo la pileta, bueno, lo que puedo hacer es que en esas horas la pileta sube de nivel. Y acompañando el caudal va esta curva que hay abajo del todo, que son los picos de carga orgánica, la DBO, que básicamente acompaña esto de acá arriba. Pero esta curva la puedo aplanar a esta tercera, que es la salida. La salida de la pileta, la DBO ya homogeneizada. Ven cómo
queda bastante aplanada, con menos picos, y eso, incluso más bajo. Es una curva que es más baja, tiene menores valores y con menos picos. Es de gran ayuda. Lo malo es que esta pileta es, para una depuradora como la Bahía Blanca, es gigante. Esto debe medir más de 100 metros esta pileta, de 100%. Entonces, y estos aireadores son terriblemente potentes y que son los que mantienen la mezcla, y también el hecho de meter aire hacen que no se generen condiciones anaerobias que generan agua negra y con olores desagradables. Pero bueno, se pudo hacer acá y es bastante importante, y muchas plantas depuradoras se obvian y tienen grandes beneficios. Lo único que no hace esto es en reducir en sí o sea, reduce los picos de carga orgánica, pero no reduce la carga orgánica. La cantidad, si venían tantos kilos de DBO por día, esos kilos de DBO por día van a seguir estando. Lo que termina haciendo es que no haya estos picos de concentraciones, pero cuando termina el día y si cuento toda la carga orgánica que entró, a la pileta es la misma que salió. No reduce la carga orgánica, sí reduce las concentraciones o los picos, ¿sí? Bien, esto es un diagrama van a ver seguido estas abreviaciones: planta de tratamiento de aguas residuales, o también los españoles le dicen EDAR, estación depuradora de aguas residuales, son sinónimos. ¿De dónde ubicar lo que llama, bueno, esta bibliografía es mexicana y le llaman tanque de igualamiento? Tanque de igualamiento, tanque de ecualización, de homogeneización, son todos sinónimos. Pasado el pretratamiento, en la depuradora Bahía está, después de los tamices y después del desalenador, está el tanque ecualizador. Y después ya uno sigue a caudal constante hacia la planta de tratamiento. Y en algunas instalaciones lo que puede haber es que este tanque de igualamiento, que este tanque de homogeneización esté para tratar el exceso nada más, que acá uno tenga una medición de nivel constante, y cuando vienen los picos se deriva para mantener más o menos constante el caudal. Esto es menos recomendado. Lo genial es tener, como está en esta figura, esta pileta después del pretratamiento, y nos aseguramos de no tener picos de concentración y poder tener un caudal constante aguas abajo de esto. Hasta acá nosotros vimos todos estos tratamientos preliminares: las rejas, los tamices, desarenado con desengrasado, y luego la ecualización o homogeneización. Terminamos con esta pileta de homogeneización, se termina el tratamiento preliminar o el pretratamiento. Después de eso viene el tratamiento primario, o tratamiento físico-químico. Aquí está, que donde el principal tratamiento es la sedimentación. Sedimentación muy parecida a la sedimentación que hicimos para la potabilización de agua, en general sin la adición de coagulante o floculante, porque acá tenemos mucha materia orgánica y mucha materia en suspensión para sedimentar. En general no hace falta agregar reactivos como coagulante y floculante. En el caso cuando potabilizamos agua, era que la cantidad de sedimentos por ahí no era tan alta, y toda la materia orgánica, esto es coloidal, que es difícil de sedimentar, y para que el agua potable necesitamos que esté casi ausente de sólidos suspendidos. Bueno, recurrimos a coagulante y floculante. Para el tratamiento de aguas residuales no es tan común, porque además por la cantidad de sólidos que trae el agua, la cantidad de dosis que usaríamos de coagulante y floculante sería altísima. Esas dosis que probamos en el ensayo de jarras, que poníamos 5 jarras seguidas y probamos las dosis de sulfato de aluminio, por ejemplo, veamos cuál era la dosis óptima. Esas dosis de unos pocos miligramos por litro
se multiplican por 10 o por 100 para tratamiento de aguas residuales, porque hay mucha materia orgánica. Entonces, eso es un insumo caro y en general no es viable. Entonces, en general, la sedimentación primaria, tratamos simplemente que cumplir con 2 horas de retención hidráulica para que podamos sedimentar el grueso, pero no es la idea que a la salida de la sedimentación primaria ya no haya sólidos suspendidos, no, va a haber y bastantes todavía, sale el agua bastante turbia. Este es el tratamiento primario clásico, el que lo van en casi todas las plantas depuradoras. Después, no tan clásico es usar el proceso inverso, flotación. Hoy en algunas industrias, en particular algunas alimenticias o en algunas petroleras, donde hay sólidos que flotan, mucho más fácil que sedimentar, bueno, por inyección de aire se logra remover o espesar estos sólidos. Vamos a ver una unidad en particular que se llama DAF más adelante. Y menos común, como les decía, es aplicar coagulación y floculación para la sedimentación. Esto se puede llegar a dar en alguna industria, donde el caudal por ahí es más controlado, no es el caudal que recibe una depuradora de toda una ciudad, y para algún caso en particular, por ejemplo, donde tenemos pocos sólidos, pero esos sólidos son coloidales, entonces no hay otra forma de separarlos por sedimentación que antes, formando coágulos y flóculos. Vamos a ver el tema de sedimentación. Los sedimentadores primarios para aguas residuales habitualmente son circulares. Así es como se ven cuando están vacíos. En general se construyen de hormigón. El ingreso del agua residual es por la columna central. Tienen esta pantalla metálica que intenta apaciguar el oleaje en la superficie. Esto va a entrar por un caño subterráneo hasta la punta. Acá, antes de llegar al final de esta columna, hay aberturas donde el agua choca contra esta pantalla y luego terminas en general yendo hacia abajo y dirigiéndose hacia la canaleta perimetral que está justo como dice el nombre, en el perímetro del sedimentador. A su vez tienen un puente que tienen un barredor, no se alcanza a ver, así como acá ven una especie de regla metálica, algo similar ahí en el fondo, que copia la pendiente del fondo, la pendiente cónica, hacia el centro, que va barriendo todos los lodos y los va alcanzando hacia el centro, porque hay una cañería que termina tomándolos. Y en la parte superior, si llega a haber sobrenadantes, bueno, esta especie de regla los va juntando y los va depositando en una caja. La caja es esta, ustedes no se alcanzan a ver acá, se confunde, lo vamos a ver en otra foto. En el esquema, os les decía, viene un caño subterráneo que es este, está en inglés acá. Entra por la columna central al final tiene orificios, acá tienen uno, acá tienen otro, acá tienen otro. Esta pantalla evita el oleaje y el flujo termina yendo de acá hacia acá el agua y el sólido queda acá abajo. Este barredor de fondo termina concentrando los barros en una tolva que en general pega toda la vuelta. Acá no está dibujada a este lado para una cuestión de simplificar el dibujo, pero en algún lugar de todo el anillo de tolva hay un caño. Esta flecha está mal, esta flecha va hacia la izquierda, está saliendo en ese lugar sale el barro, que básicamente es agua con mucha cantidad de sólidos, no es algo, uno piensa en barro y se imagina algo espeso. Estos barros que vamos a ver tienen concentraciones de 3-4% del peso en sólidos, el otro 95, 96, 97% es agua. Y como les decía, este barredor de superficie llega a una caja, la caja está de este lado. Barre, pega toda la vuelta, llega acá y todas las espumas o grasas y aceites que puedan haber, o restos de alga que se puedan formar, todo lo que sobrenade,
termina vertiéndose acá y esto se llama, es un pozo de sobrenadantes, se puede sacar para disponer con con el espesador que después va a espesar estos lodos que hay acá. Este es, como decía, el más clásico, menos habitual es un sedimentador rectangular donde se entra por una punta y se sale para otra y en el fondo queda en los barros y por un sistema de rascadores continuos se va juntando el lodo en esta tolva. El problema de esto es que este sistema que está sumergido en el agua residual termina con alto grado de corrosión, se termina atascando, es difícil la limpieza. En general, no se utiliza mucho porque es muy costoso el mantenimiento. Es más habitual esto, donde lo que gira, la mayoría está arriba, y esto que está siempre sumergido no tiene mayores problemas, ni tampoco la parte de superficie. Esto lo he visto totalmente oxidado y atascado. Así es como se ven llenos un sedimentador circular y uno rectangular. Acá ven que el rectangular tiene doble canaleta. En el circular, en general, los sedimentadores primarios tienen una canaleta sobre el perímetro nada más y donde vuelca de un solo lado. Acá en la figura del rectangular vemos que lo que tiene positivo es que hay 4 bordes por el cual se vierte el agua residual. Entonces, eso hace que la velocidad con la cual vuelca sea baja y no resuspenda lo que ya sedimentó. Como pueden ver, el agua que sale de acá es gris. Todavía tiene mucha carga orgánica, pero este es el tipo de agua que tiene que entrar al tratamiento biológico, al tratamiento secundario. Cuando dejo el sedimentador primario, voy al tratamiento secundario. ¿Y qué tengo que llevar al secundario? Esto, agua donde el sólido casi no se percibe, acá se percibe porque se ve todo lo del fondo, pero cuando uno lo ve volcado en la canaleta es agua levemente turbia, con algunos coloides y materia orgánica disuelta. Eso es lo que se puede tratar biológicamente. Ahora, si uno después va a la planta depuradora, va a ver que es un agua negra o con restos de sólidos gruesos. Bueno, ¿por qué? Porque no anduvo bien todo el tren de pretratamiento y el sedimentador primario. Es lo más importante. Si yo voy a tratar biológicamente este agua residual, seguramente voy a tener éxito, porque hice bien los pasos previos. Ahora, si voy a tratar un agua residual que es toda negra, que está toda llena de sólidos gruesos, plásticos, grasas, hidrocarburos, y bueno, los bichitos no van a poder hacer milagros. Del sedimentador primario, me interesa que recordemos que tienen profundidades de 3 a 5 metros, que el tiempo de retención de hidráulica anda entre cerca de 2 horas en promedio, de hora y media a 2 horas y media, en promedio cerca de 2 horas, y que puede remover hasta un 45%, a veces hasta el 50%, depende, que puede llegar a remover hasta un poquito menos del 50% de DBO y más del 50% de estos son sólidos suspendidos. La idea del sedimentador primario es que remueva los sólidos. A ver, como estos sólidos tienen carga orgánica, lo que termina pasando es que me baja la DBO. Pero la idea del sedimentador primario, la función principal no es remover la DBO, es remover los sólidos suspendidos. Fíjense que el porcentaje de remoción de sólidos suspendidos llega al 70% y acá menos del 50% la DBO. Lo que pasa es que todos estos sólidos en general son materia orgánica, entonces mato 2 pájaros de un tiro, remuevo sólidos suspendidos y DBO. Pero la función principal de un sedimentador es remover sólidos suspendidos. La remoción de carga orgánica o de DBO está pensada para el tratamiento secundario. Así que profundidad de 3 a 5 metros, tiempo de retención hidráulica cerca de 2 horas, remoción de DBO menos del 50%, de entre 35 y 45, y sólidos suspendidos entre 50 y 70, más o menos. Y acá tenemos algunos valores de carga superficial. En este caso, en vez de estar en metros cúbicos por metro cuadrado por hora,
o metro cúbico por metro cuadrado por día, bueno, han simplificado y han puesto metro por día. Pero esto nos da una idea de carga superficial. De vuelta tiempo de retención hidráulica, profundidad, y después un valor que es importante, que es, esto carga en el vertedero, es qué caudal, porque es litros por segundo, pero tranquilamente pueden ser metros cúbicos por hora, qué caudal puedo verter por cada metro lineal de canaleta. Entonces tengo una limitación acá. Por eso veíamos en esta foto que acá yo tenía más metros de canaleta. Porque si yo, por ejemplo, miro acá y digo, bueno, voy a tomar el parámetro de 2 litros por segundo por cada metro. Entonces, yo acá, al tener por cada metro, digo, hasta acá puedo evocar 2 litros por segundo, otros 2 más, otros 2 más. Entonces, cuando sumo todos estos metros cuadrados y los multiplico por 2, veo que eh, puedo descargar muchos metros cúbicos sin que pase esos dos, ese valor de 2, que es qué cantidad de caudal por cada metro lineal de canaleta. Eso asegura que este agua acá esté quieta. Cuando yo me voy al sedimentador circular, o acá lo veo, acá se ve el diente de la canaleta, hay un solo borde, está bien, el cilindro es grande, el círculo, perdón, pero tengo un solo valor de canaleta, o un solo borde de canaleta. Eh, Algunos sedimentadores, esta canaleta, ya la vamos a ver, lo tienen más adentro y en vez de tener un borde solo, tienen dos. Es como que queda una canaleta colgando en el aire para que el agua vierta en ambos lugares. Pero en general, como les decía, el sedimentador primario circular es de esta forma. Tiene un único borde para el circular y para los rectangulares, bueno, puede haber más de un borde. Eso es por este parámetro. Carga sobre el vertedero de salida. Bueno, ese es el principal tratamiento primario, el sedimentador, y en general circular. Después lo que quedaba como más específico, o por ahí que se usa más en las industrias, es el proceso inverso, que es flotación. Y este proceso se llama DAF por las siglas en inglés, significa flotación por aire disuelto. Básicamente se trata de, a través de un compresor y de un recipiente cerrado, introducir, hacer una especie de soda, así como cuando se hacía soda en el sifón viejo y se metía una garrafa de dióxido de carbono y se inducía en gotas de dióxido de carbono en el agua. Bueno, en este caso es meter aire a presión en el efluente, generar una especie de soda. Esas burbujas no pueden estar disueltas mucho tiempo, primero porque están llenas de materia orgánica y después que el aire no tiene una alta solubilidad en el agua. Entonces la mayoría de ese gas termina formando burbujitas, termina llenando la superficie y en esa acción arrastra grasas, aceites, hidrocarburos. Puede ser que sean barros activados. Barros activados, vamos a ver, es un sistema de tratamiento biológico y ese barro es muy difícil de sedimentar. Es un barro muy esponjoso, por así decirlo. Entonces por ahí es más fácil llevarlo a toda la superficie que llevarlo al fondo. Entonces se puede llegar a concentrar o a espesar barro activado. O en los barros que salen del lavado de filtros, que tienen restos de bacteria, restos de algas, mucha tierra que también de vuelta es difícil sedimentar, muchos coloides. Entonces por ahí ese agua con esos sólidos se puede pasar por un DAF y todos estos barros los puedo espesar en la superficie. También lo que no sea fácil sedimentar, como dijimos hasta acá, le podemos sumar todo lo que sea de fibras, desde fibras sintéticas o incluso por ahí en la industria de la madera, que hay fibras de madera, o bueno, yo le dije se usa en la industria del petróleo, acá dice hidrocarburos, en fin, todo lo que sea, y por último la remoción de algas en lagunas, o sea, cuando se hace tratamiento en lagunas, es genial, porque ya vamos a ver, tiene bajo impacto, bajo costo, pero el efluente suele venir cargado de muchas algas, que son una contaminación orgánica. Entonces, por ahí si uno quiere eliminar algas, también, como es algo que flota mucho más fácil que sedimente, se usa este tipo de tratamiento.
básicamente, como les decía, el tanque donde entra el efluente, y acá afuera tenemos por ahí, un lugar para preparar reactivos, para ayudar la disolución del aire, em, el, el agua a tratar, un compresor, y en este recipiente es donde, o una bomba, y en este recipiente es donde se mezcla aire y agua y sale la especie de soda de agua residual. Entonces cuando yo lo vierto acá, tengo burbujas en ascenso y van concentrando los sólidos en la superficie, y un rascador de superficie me va llevando todo hacia una punta donde tengo, en este caso, los lodos pesados o concentrados. Eh, También en este tipo de piletas hay algo de sólidos que sedimentan, entonces bueno, los traigo por el fondo, es menos habitual, puede haber un sistema de rascadores subterráneos. De esto he visto en frigoríficos también. De vuelta, todo lo que tenga equipos rotativos con agua residual necesita mucho mantenimiento, porque en general se termina oxidando y bueno, salen de servicio después. Y este es un esquema similar al anterior, pero la única diferencia cuando lo ven en detalle es que una parte del efluente que sale ya tratado se vuelve a meter al circuito donde se disuelve aire y se vuelve a meter a la pileta. Básicamente una parte del caudal se vuelve a recircular. Es como que un porcentaje, a veces suele llegar hasta el 50% de lo que sale, lo vuelvo a meter. Entonces como que lo traté una vez y media. Esto es porque no tiene tan alta eficiencia este tipo de tratamientos. Y todo depende de cuánto quiera separar o qué difícil sea lo que quiero separar o espesar. Dejo algunos parámetros. Acá es importante tener en cuenta cuánto aire se necesita para inyectar en base a la cantidad de sólidos que hay. Hay una relación fija. eh, Más que fija, es una relación en la cual tiene impacto directo en cómo es el tratamiento. Entonces, yo, si bien tiene un rango justamente como acá, 0,05 a 0,06, una vez que diseño yo adopto esa tasa como fija y la que me va a dar la idea de remoción en el tratamiento. Después, valores de cuánto aire tengo que meter por cada metro cúbico de efluente. De vuelta, valores de carga superficial. En general no son valores altos, estos son valores bajos o más bajos que para un sedimentador. Tiempo de retención hidráulica no son muy altos, llegan hasta media hora, eso tiene ventaja. Un sedimentador, dijimos, está en 2 horas. La presión que tienen que tener adentro donde se forma esta especie de soda son valores razonables de presión. Estos valores son parecidos a los que tenemos en un compresor de un taller o de una gomería. Fíjense que el diámetro de las burbujas que se forman no es como el de una soda, pero son burbujas muy chiquitas en general. Estos son micrones, son burbujas muy finitas. Y como les decía hoy, hay una parte que se recircula. Yo le dije hasta un 50% porque yo recuerdo haber visto alguno donde valores muy extremos. Esto de la bibliografía que lo tomé dice habitualmente hasta un 20%. Lo que más me interesa que recuerden es que hay trenes de tratamiento de estos DAF donde un porcentaje de lo que ya salió tratado se vuelve a meter para una segunda vuelta. Esto es lo que les decía, es la curva donde está la cantidad de aire versus sólidos. Esta relación tiene impacto en la salida de la concentración de sólidos suspendidos en el efluente. Cuando a medida que meto cada vez más aire, fíjense que este NI va creciendo la relación. Si la relación crece es porque meto más aire adentro, más aire que la cantidad de sólidos que hay en el efluente. Cuando esta relación sube, significa que tengo más aire. Y si esto sube, cuando vengo a un valor alto, choco contra esta curva, bajo y leo la concentración de sólidos suspendidos que tiene el efluente, la salida. En general van a ver en la bibliografía que hablamos de efluente como la corriente que sale del tratamiento y afluente lo que entra. Nosotros a veces usamos la palabra efluente como agua residual.
En muchos libros van a ver que directamente se habla de agua residual y afluente y efluente es lo que entra y lo que sale. Entonces, cuando yo me refería a algo fijo, es esta curva, es esta ley de variación que me dice a determinado valor de tasa de aire y sólidos, tengo un determinado valor de sólidos suspendidos en el efluente. Entonces, yo puedo decir, bueno, quiero que mi efluente tenga 25 miligramos por litro de sólidos suspendidos. Ok, este valor. Entonces, ¿cuánto tengo que andar entre aire y sólidos? Bien, vengo a esta curva, hago acá y digo, bueno, más o menos 0,02. Bien, entonces sé que entre el aire que meto y los sólidos suspendidos que hay en la entrada, que lo saco con un análisis, tengo que tener 0,02. Y obviamente a mayor cantidad de aire que voy a meter, esta relación va a crecer y cuando la relación crezca, me voy hasta este pedazo de hipérbola, cuando abajo voy a encontrar que a medida que subo en X voy retrocediendo. Tengo mejor calidad de efluente, menos cantidad de sólidos suspendidos en el efluente. Esta es la última parte del tratamiento preliminar, tratamiento primario. Voy a cortar acá, quedó todavía grabando.